estáis? Yo estoy aquí de vuelta con una nueva receta navideña. Esta vez toca preparar el postre y lo vamos a hacer usando uvas, por lo que es la tarta ideal para despedir con buen pie el año y darle la bienvenida al nuevo año. Esta tarta es una receta que la saqué de una revista de Thermomix y que llevo preparando mucho tiempo. Y la he querido adaptar para que la podáis preparar cualquiera en vuestras casas, tengáis o no Thermomix. Y el relleno es de queso y chocolate blanco y adornada con unas uvas blancas y negras que le dan un contraste súper bonito. Y como remate final va cubierta con una gelatina de moscatel. ¿Qué os parece? ¿A que suena bien? Seguro que estáis deseando que empiece el vídeo para ver cómo he preparado esta tarta. Y estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta riquísima tarta de queso y uvas. Y vamos a comenzar preparando la base de nuestra tarta. Para ello, en un procesador de alimentos ponemos las galletas Digestive y los copos de avena. Y esto lo vamos a triturar hasta que lo tengamos bien fino. Una vez lo tengamos listo, lo vamos a pasar a un bol. Y nos vamos a llevar la mantequilla al microondas durante 30 segundos para que se derrita. Y una vez derretida ya se la podemos incorporar a las galletas y con una espátula de silicona vamos a ir dando vueltas hasta que tengamos una mezcla que nos recuerde a la de la tierra mojada. Sabréis que está lista cuando al removerla parezca tierra mojada y al aplastarla con la espátula quede compacta. Entonces ya la tenemos lista para poder echarla en nuestro molde. Yo el molde que estoy usando es desmontable y es de 23 centímetros de diámetro. Repartid bien la galleta por toda la base de vuestro molde y con la espátula id apretando para que quede bien compacta. Y cuando la tengáis bien lisita, nos la vamos a llevar a la nevera para que enfríe mientras que preparamos el resto de la tarta. Vamos a seguir poniendo en un bol con agua fría las láminas de gelatina a hidratar. Si quisierais usar gelatina en polvo, la equivalencia serían 5 gramos de gelatina en polvo. Y en un cazo vamos a poner el azúcar, el agua y el vino moscatel. Esto lo vamos a llevar al fuego y vamos a esperar a que comience a hervir. Con esto es con lo que vamos a preparar la gelatina que va a cubrir nuestra tarta. Cuando rompa a hervir, cogemos las hojas de gelatina que ya estarán bien hidratadas, las escurrimos bien y las vamos a añadir también al cazo. Removemos con una espátula para que se disuelvan y ya tenemos la gelatina lista. Y para que enfríe un poco la vamos a pasar a otro recipiente y la vamos a reservar en la nevera unos 5 minutos mientras que preparamos el relleno. En una cazuela vamos a poner el sobre del preparado para hacer cuajada. Ponemos también el azúcar y la leche. Y con unas varillas vamos a disolver bien el sobre de la cuajada junto con la leche y el azúcar. Después echamos el chocolate blanco troceado y el queso cremoso tipo Filadelfia. Y todo esto nos lo vamos a llevar al fuego. Lo vamos a poner a fuego en medio bajo. Y con las varillas vamos a estar dando vueltas constantemente hasta que tengamos una mezcla cremosa. Hasta que veáis que se ha disuelto completamente tanto el chocolate blanco como el queso. Y cuando veáis que empiezan a explotar burbujitas en la superficie, ya lo tendréis listo. En ese momento lo retiramos del fuego para evitar que se pueda pegar en el fondo de la cazuela. Y lo vamos a verter inmediatamente sobre la base que ya teníamos preparada anteriormente. Y hecho esto vamos a cortar nuestras uvas a la mitad. Yo voy a usar uvas blancas y rojas. Ya veréis lo bonitas que quedan encima de nuestra tarta y además luego están riquísimas. Una vez cortadas las vamos a ir colocando sobre nuestra tarta, alternando las uvas blancas y las rojas. En el centro coloco 4 uvas rojas, después alrededor lo pongo todo con uvas blancas y el espacio que me queda lo relleno con uvas rojas. Y mirad qué presentación tan bonita. Por último solo queda añadirle la gelatina. Ponemos una espátula y la vamos dejando caer suavemente sobre la tarta. Y es importante que cuando echéis la gelatina ya esté prácticamente fría, porque si está caliente se os va a empezar a filtrar por toda la tarta y a escurrir por la base. Cuando la tengáis lista nos la vamos a llevar al congelador durante 30 minutos. Después la pasamos a la nevera y la dejamos allí un mínimo de 8 horas. Y después de este tiempo ya la tendréis lista. Para desmoldarla voy a pasar alrededor una espátula untada con un poquito de aceite. Así ya veréis que desmolda mucho mejor. Entonces ya podemos retirar con cuidado el molde. Y si nos ha quedado alguna imperfección la corregimos un poquito con la espátula y listo. Y ahora ya sí que la tenemos preparada. Mirad qué brillo tan bonito le da la gelatina.
Y como sé que estáis deseando ver el corte de la tarta, os voy a cortar una porción. Y aquí la tenéis, mirad qué bien ha quedado. Como veis está perfectamente cuajada, pero tiene un interior muy cremosito. Os aseguro que es la tarta perfecta para terminar el año por todo lo alto. Y yo con esta receta voy a despedir el año, ya que es la última receta que voy a subir al canal en este año 2017. Pero os espero a todos el día 4 de enero a las 6 de la tarde, hora española, con una receta en directo, donde podremos preparar juntos el roscón de Reyes. Para no perderos nada, suscribíos al canal y activar la campanita. Y yo ya me despido deseándoos a todos que tengáis una feliz noche y un próspero año nuevo.